ustedes ya pudieron integrar la primera parte de esta sexta unidad didáctica, vamos a tratar nada menos que el sistema digestivo, cómo el alimento ingresa al cuerpo humano y cómo va transitando a lo largo de todo el sistema digestivo para poder absorber la mayor cantidad posible de nutrientes y eliminar los desechos. Así que acá tienen en la primera placa un vistazo general muy somero sobre el sistema digestivo, los componentes que tiene. Y comenzamos con la boca. Ahí la boca tiene glándulas anexas que se llaman salivales, como es la parótida que está aquí detrás del maxilar. Inmediatamente entienden que esa parte del aparato digestivo es compartido, como hablamos en la primera parte, con el aparato respiratorio. Lo mismo con la faringe, la primera parte de lo que llamamos, ¿se acuerdan?, orofaringe. Si lo que estamos es no respirando, sino deglutiendo, vamos a seguir a través de la faringe con el esófago, que es la porción del tubo digestivo que nos va a llevar el alimento de tránsito por todo el tórax, pasa por atrás de lo que estudiamos del corazón, entre los pulmones, atraviesa ese músculo que separa tórax de abdomen, que llamamos diafragma, lo atraviesa de una manera muy singular para que las diferencias de presión no jueguen en contra del tránsito del alimento, y seguimos con una dilatación importantísima del tubo digestivo que todos conocemos, que es el estómago. El estómago va a procesar el alimento y lo va a dejar pasar hacia el intestino delgado. Su primer porción se llama duodeno, luego yeyuno, luego ilion. Tenemos varios metros de intestino delgado, que va a ser la porción del aparato digestivo que más va a trabajar en la absorción de líquidos y nutrientes. Una vez que se produjo todo esto, el intestino delgado va a dejar el tránsito hacia el intestino grueso, donde ya las funciones son menos, se va a ir conformando el desecho, que es la materia fecal, y esta va a terminar en la ampolla rectal, en la pelvis, y va a ser excretada a través del ano. Para que este tema abdominal funcione, tenemos dos glándulas importantísimas en el aparato digestivo, que son el páncreas y el hígado, nada menos. Yo creo que son los órganos con los cuales más van a trabajar toda su profesión, y los vamos a ver ahora en detalle. El páncreas está ahí encapsulado dentro del duodeno, está en íntima relación con la primera porción del intestino, y el hígado, como es muy voluminoso, está ocupando, ¿se acuerdan de la primera unidad? Está ocupando buena parte del hipocondrio derecho, del epigastrio, y a veces hasta del hipocondrio izquierdo. Bueno, vamos a comenzar con la cavidad bucal. Esto no significa que la alimentación comience en la boca. En realidad, y esto tienen que tenerlo muy claro para poder integrar todo, el alimento ingresa por otros pares craneanos. Primero, por el olfato, fundamentalmente, por la visión. O sea que para sus pacientes la preparación del alimento, la visión y la olfacción es fundamental para que se generen una serie de procesos neurológicos que invitan al paciente a alimentarse agradablemente, y ya hay secreciones digestivas, todos lo sabemos, solamente con escuchar el estómago cuando tenemos apetito, que se producen antes del ingreso del alimento a la boca, pero va a ser la boca lo que va a captar a través de los labios, de la cavidad bucal, del paladar por arriba para justamente paladearlo, la lengua para todo esto, y el aparato masticatorio, que son la maxilar superior y maxilar inferior o mandíbula,
con sus piezas dentarias, como vamos a ver. La lengua juega un papel fundamental en este proceso, inervada por varios pares craneanos que habíamos estudiado al principio en comunicación. Ahí tenemos una visión de la cara inferior de la lengua, donde se ven la desembocadura de varios conductos de glándulas, fundamentalmente la glándula submaxilar que tenemos aquí, debajo del ángulo del maxilar, o gonion, justamente aquí, y pequeñas glándulas sublinguales. Las parótidas van a desembocar en esto que es la mejilla, en la cara interna, a nivel del tercer molar superior. ¿Por qué hay tantas glándulas salivales? Porque el proceso de incorporación del alimento es justamente fraccionado a través de 3 pares craneanos que ya les menciono. Ahí tienen la parte superior de la lengua, que la pueden observar en el espejo, y en el fondo van a tener la cavidad bucal. Bueno, ahí estamos exagerando un poco, tendrían que abrir mucho la boca para ver la epiglotis, que ya es la válvula que separa esto de la laringe, como habíamos hablado, del aparato respiratorio. Pero sí se van a ver sus amígdalas o tonsilas y las papilas, que es lo que me interesa que vean. Esa vez lingual es muy visible. Ahí hay papilas gruesas, caliciformes. Por delante hay otro tipo de papilas, acá las llamamos fungiformes. Más adelante hay otras más finitas que se llaman filiformes. ¿Qué significa esto? Que la lengua, además de moverse y acomodar el alimento para que sea masticado de un lado o del otro, para arriba o para abajo, o enviarlo a la zona posterior de deglutirlo, la lengua va a sentir el gusto. Primero por el séptimo par, facial. Recuerden cómo hace el perro para comer. Primero con la lengua prueba. Nosotros no somos tan ostensibles y no sacamos la lengua a probar, bueno, a veces, pero es la que primero recibe la sensación del alimento. Prueba si es dulce, salado, también la temperatura. Luego, entre la punta y eso que llamamos V lingual, que son todas esas papilas ordenadas con una V invertida hacia adentro, el glosofaringio, el noveno par, en esto y en el paladar, va a producir lo que llamamos gusto, o sea, el paladeo del alimento. Esto prepara al sistema nervioso para que el resto del tubo digestivo se acomode a qué va a ingresar a nuestro aparato digestivo, qué jugos precisos para digerir eso. Y por último, por detrás de la V lingual, cuando la lengua ya envió el bolo alimenticio que los dientes prepararon, las piezas dentarias, el décimo par se va a encargar de preparar el proceso de deglución junto con el noveno par. ¿Qué va a hacer cada uno? El noveno par, glosofaringio, va a hacer que los músculos del velo del paladar lo levanten para que el alimento no pueda ingresar a las fosas nasales, a la faringe nasal, y sea dirigido hacia atrás. Y el esófago va a preparar para que los músculos constrictores de la faringe puedan ingresar y deglutir el alimento hacia el esófago, que va a ser controlado en todo su recorrido por el décimo par. O sea, 7, 9 y 10 van a trabajar activamente para este proceso de masticación, degustación y deglución. Es tan importante esto para ustedes, aunque ustedes digan, no, pero yo voy a ser nutricionista, yo tengo que saber lo que ingresa al cuerpo humano, no en la boca, sino... No, van a tener muchos pacientes que trabajar con los neurólogos en combinación que han sufrido una ACV y tienen problemas en la deglución. Y entonces el neurólogo lo llama a ustedes y dice, bueno, ¿cómo alimenta a este paciente? Y ahí aparecen las ondas nasogástricas, los botones gástricos, las cirugías, etcétera, los distintos preparados carísimos para alimentar a un paciente por líquidos nutrientes, nutracéuticos, etcétera, de manera que tienen que tener un
un buen dominio de esto. Y el ejercicio es muy sencillo. Cada vez que se van a alimentar, o al menos alguna vez, piensen qué están haciendo ustedes. Me avisaron por el menú que iba a haber tal comida, yo ya me preparé para comer eso. Si me cambian el menú, es como tenemos una frustración. No, pero yo quería comer carne y ahora resulta que son fideos. Quiere decir que el organismo ya se preparó para tal cosa. El cerebro, el hipotálamo, preparó todo para digerir esto. De manera que la digestión no es un proceso rápido, que así, elijo, cambio de comida, etcétera, porque eso va contra la naturaleza y genera una mala digestión. Ahí vamos, un vistazo de la cabeza, una transparencia de las partes blandas con los huesos del cráneo y de la cara y la ubicación de las glándulas salivares. La parótida, con un conducto que ustedes están viendo que viaja por la mejilla, atraviesa el músculo de la mejilla, que es el buccinador. Esto es el buccinador, el músculo que sopla, lo perfora y desemboca en la boca a la altura del tercer molar superior, como les dije recién. La glándula submaxilar, con otro conducto que se tapa frecuentemente, que hay que tratarlo, y desemboca por debajo de la lengua, y las sublinguales que lo hacen también por allí. Cada una está inervada por pares craneanos distintos, porque la saliva va a contribuir fundamentalmente a amalgamar el alimento, primero para poder degustarlo. Esa es la submaxilar. Es una saliva suave, no digestiva, sino que disuelve el alimento para poder saber si es dulce, salado, más fuerte, menos fuerte, qué tiene, qué no tiene, si puedo o no comerlo. La parótida, en cambio, inervada por el noveno par, que es el del paladar, es una saliva gruesa, espesa, pastosa, para poder preparar el alimento y para que las papilas puedan degustarlo. A su vez también están produciendo algunas enzimas ya digestivas, o sea, ya está comenzando el proceso real de transformación del alimento. Y las sublinguales, que son las que preparan la limpieza de toda la cavidad bucal para lo que quede de resto de alimento. Bueno, el quinto par con la masticación, ahora va a comenzar con las piezas dentarias y los huesos que las transportan. Ahí tienen el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula, los nombres de las piezas dentarias, por lo menos por un tema de cultura. Y para que también entiendan ustedes que van a tener que alimentar personas mayores que han perdido sus piezas dentarias, que tienen dificultades en el proceso de masticación, que tienen prótesis y que por lo tanto tendrán que ser auxiliados para ver cómo preparan su alimento. Acá tienen un esquema del proceso de deglución, del cual ya hablamos un poquito, para que ustedes vean cómo trabaja la lengua. Cuando la sacamos y la miramos parece pequeña, pero en realidad la lengua es un músculo enorme, son 17 músculos, uno de ellos solo es impar, todos los demás son pares. Está inervado por un par craneal, el 12º par craneal, el hipogloso mayor, y tiene una importancia fundamental en la preparación del bolo alimenticio y de dirigir esto. Es profeso, está inervada por el mismo par craneal que mastica. El quinto par es el masticatorio. Piensen ustedes que el quinto par inerva toda la sensibilidad de la cabeza, toda. Y casualmente también la de la lengua. Entonces el quinto par es el gran sensitivo de la cabeza, de toda la cabeza, de la mucosa ocular, bucal, etc. Y es profeso de la lengua porque al ser también el que mastica, vaya si la lengua se interpone entre las piezas dentarias, alguna vez se la habrán mordido, peor sería que se la coma, ¿no? Entonces, eso armoniza el proceso de masticación con un órgano que está dentro de la boca moviéndose para todos lados. Y
Y comienza ahora, una vez que se produjo el bolo alimenticio, o sea que el alimento fue reducido, masticado a piezas menores, la lengua comienza el proceso de deglución empujando el bolo hacia atrás, y el noveno par, el glosofaringio, eleva el velo del paladar para que el alimento no vaya a la orofaringe, a la nasofaringe, y se dirija hacia la orofaringe y laringofaringe. Para lo cual, fíjense cómo es la armonía de todos estos pares craneanos. El 12º par, que es el motor de la lengua, a su vez eleva la laringe de tal manera que esa tapita que habíamos dicho que se llamaba epiglotis o válvula, baje y el alimento no pueda penetrar en la laringe. Como sabemos, alguna vez si apurados tragamos algo y comienza esa tos tan irritante. Bueno, si todo se hizo en tiempo y forma, con una buena música, para que el 8º par, que es el acústico, no se quede afuera, y estamos comiendo tranquilos, no estamos mirando televisión, no estamos discutiendo con la familia, etcétera, el proceso de deglución comienza y el alimento se dirige ahora al esófago. El esófago es un gran tubo largo, muscular, que por peristalsis, así se llama el movimiento que hace que el alimento progrese dentro del tubo, un movimiento parecido a cuando ven una serpiente que se tragó a algún animal. Va a ser fundamentalmente un conductor del alimento hasta el estómago. Pero con un tubo tan largo, en un lugar tan complejo como es el mediastino del tórax, va a tener lugares críticos que llamamos estrechos, 3 estrechos a lo largo del esófago, que a veces dificultan el proceso final de deglución, y son el estrecho cricotiroideo traqueal, primero, casi en el cuello, luego la gran arteria aorta, que salía del ventrículo izquierdo, puede comprimirlo, y por último en el diafragma, cuando atraviesa el hiatus que lo lleva al abdomen. Así que van a tener pacientes que tienen dificultad, ya no en el proceso de deglución superior, sino en el transporte del esófago por distintas patologías, un aneurisma de aorta, una hernia diafragmática o una calcificación de los cartílagos laringeos, etcétera, pueden producir disfagias que tendrá que tratar el gastroenterólogo y ustedes ayudar con qué tipo de alimento líquido o semilíquido va a poder deglutir este paciente hasta tanto algún médico le solucione el resto. Llegamos entonces al gran estómago, órgano realmente complejo. Solo con esto se entiende la importancia del estómago. Uno de los pares craneanos, el neumogástrico anterior, el décimo, de los 2 neumogástricos o décimos par que hay, se encarga específicamente de inervarlo. Y piensen ustedes cuántas personas, por estar terriblemente estresadas, tienen úlceras de estómago. Algunas son úlceras crónicas. El estrés crónico de todos los días va llegando a un punto, en un umbral que lo dispara, y el paciente de golpe tiene una úlcera, que es una erosión de la pared del estómago que puede terminar en la perforación y cosas graves. Y la otra es la úlcera aguda, del paciente que de golpe sometido se le derrumba un edificio. Así que un órgano muy importante para la digestión, que está formado por estas partes que ustedes ven acá. Se le distingue, esto es un corte del estómago, un corte coronal, una curvatura menor y una curvatura mayor, lo cual le da una forma de gaita especial para que el alimento esté un tiempo determinado dentro del estómago y el movimiento activo de los músculos del estómago haga que actúen los jugos gástricos en la digestión. Entonces, curvatura menor y mayor. Tiene una entrada donde entra el esófago que vamos a llamar cardias. Ahí actúa un mecanismo muscular para que una vez que el alimento entró
al estómago no vuelva al esófago y lo dañe por el ácido. Y la otra punta tiene otro mecanismo mucho más efectivo muscular, esta vez propio del tubo digestivo, que es el píloro. El primero, aunque acá dice esfínter gástrico, esofágico y existe, es del diafragma. El diafragma es el músculo que sabe si hacemos fuerza. Fuerza para respirar, fuerza para levantar una pesa, fuerza para parir en el parto, fuerza para ir al baño, hace que el diafragma tire con uno de sus pilares y produzca la contención gastroesofágica. Les cuento esto con detalle porque ustedes van a tener pacientes que tienen reflujo gástrico, y el extremo, la enfermedad de Barrett, o sea que el gastroenterólogo muchas veces se lava la mano y bueno, que el nutricionista diga qué es lo que tiene, cómo tiene que alimentarse este paciente. Así que ahí viene parte de la interacción que hablamos cuando comenzamos a tomar este curso. Bien, luego tiene un fundus, si hablamos del volumen del estómago, que es la parte superior, donde en posición normal de pie, el estómago va a tener una bola aérea, una masa de aire, que va a servir a la contención, llamamos cámara aérea, fácilmente percutible a través de las costillas. Luego tiene un cuerpo y por último un antro. Ahí esos surcos que ustedes ven es que la mucosa del estómago, que es la capa más interna, todo el tubo digestivo tiene tres capas: la interna, que es la mucosa; la media, que es músculo para mezclar y mover el alimento; y la serosa, que lo contiene, lo alimenta con sus arterias, etc. Esos son los pliegues gástricos, muy importantes porque ahí hay glándulas que segregan un jugo gástrico que es fuertemente ácido, con un pH muy bajo, y algunas enzimas muy importantes en la digestión que van a estudiar en la próxima materia. Pasamos al intestino delgado. 10-12 metros de tubo digestivo le dan la importancia de esto. Es el punto central de la nutrición. Comienza con el duodeno. El duodeno es lo que sigue al estómago, lo que sufre a veces si el estómago está trabajando mal, porque le manda un contenido terriblemente ácido. El duodeno tiene una forma de letra G, exprofeso, de tal manera que dé la vuelta como dé la vuelta al paciente, el duodeno va a tener siempre contenido, porque le va a llegar del hígado un conducto que le va a bajar, le va a subir el pH, lo va a hacer alcalino para contrarrestar el pH ácido del estómago. Y ese equilibrio entre los pHs de los dos tubos es fundamental para una buena digestión. Así que el duodeno es el punto de encuentro de las grandes glándulas, el hígado, el páncreas, que van a verter al duodeno por conductos su secreción, sus enzimas y su jugo. Por otro lado, va a recibir el contenido del estómago, y en la otra punta, el duodeno tiene 4 porciones, en esa G que les digo, va a verter todo al yeyuno. Y no es un conducto directo, hay un ángulo entre el duodeno y el yeyuno, mantenido por un musculito, de tal manera que se haga en el momento oportuno. O sea, todo el proceso tiene tiempos. Los tiempos son los que determinan la acción de las enzimas que van a ir comenzando el proceso de digestión. Cuando ese es oportuno, el duodeno verterá el contenido al yeyuno y al ilion, aunque desde la boca ya hubo absorción. Hay medicamentos que nosotros los colocamos debajo de la lengua y actúan, o sea, hay absorción. Ahora comienza la gran absorción. Ahora el proceso de absorción es realmente importante, para lo cual le mostramos un corte del intestino. Arriba ustedes tienen macroscópicamente el tubo del intestino delgado,
La palabrita lumen quiere decir luz, y los pliegues son arrugas de la mucosa, de la capa más interna. Esos pliegues que vamos a llamar vellosidades, abajo en un corte casi histológico, pero que lo pueden ver a simple vista, ustedes ven que esas vellosidades a su vez tienen otras arrugas, o sea, arrugas macroscópicas o arrugas microscópicas más arrugas submicroscópicas van a hacer que esos 10 metros de intestino se multipliquen por muchos más. Y eso va a ser una membrana que va a estar en contacto con el alimento que va a aumentar la capacidad de absorción enormemente. O sea, van a tener enfermos que pierden esta capacidad, enfermedades que degeneran estos pliegues macro, micro y submicroscópicos, y van a tener, por supuesto, síndrome de mala absorción. Uno de los síndromes que más trabajo le van a dar a ustedes. Así que entramos realmente en la materia central de anatomía para ustedes futuros nutricionistas. El secreto de la vellosidad lo van a ver en esta estructura. Vamos a tomar ahora una sola vellosidad, que es como la unidad funcional. Así como habíamos hablado que el alvéolo en el pulmón, el nefrón en el riñón, la vellosidad en el intestino. Fíjense, esa vellosidad, que es como un pliegue de la mucosa, está revestida por un epitelio de células, que llamamos células epiteliales, que a su vez, ahí ven un aumento de la célula epitelial, una sola, tiene microvellosidades. O sea que, así como eso ocurría lo mismo en el riñón para poder absorber el líquido que perdíamos, ahora ocurre en el intestino para absorber también líquidos y sustancias que hemos comido, por la cual hemos trabajado todo el día para poder alimentarnos y que hay que hacer entonces el proceso correcto. Hay también otras células secretoras de mucus y hay células endócrinas también. Hoy sabemos que este epitelio que están viendo ahora acá es el epitelio que más se regenera en el cuerpo prácticamente día a día. Se regenera más que las células sanguíneas que viven, como les dije, 90 días. Esta es la célula que más se pierde porque tiene que estar fresca, tiene que trabajar mucho y el paso del alimento hace que se pierdan y se defequen muchas. Entonces se regeneran a una velocidad impresionante. Es el órgano que mayor regeneración tiene en todo el cuerpo humano. Bueno, el centro de esa vellosidad va a tener los tubos sanguíneos para absorber lo que las células dejen pasar. ¿Entienden? Entonces, va a haber una arteria que llega hasta la punta de la vellosidad, se transforma en una vénula. La que se va a llevar las sustancias es la vena. Tengan esto bien presente para poder entender al hígado. Muy importante. Pero como siempre, en un circuito arteriovenoso, teníamos un remanente de líquido que se lo llevaba el linfático, que era un sistema anexo al arterio venoso, que era ciego, no tenía circuito. Bueno, estos linfáticos son muy especiales. Estos linfáticos van a actuar no solo como todos los linfáticos del cuerpo, absorbiendo lo que sobra en el circuito arteriovenoso, sino que van a estar capacitados para absorber los lípidos. Son linfáticos de alto poder absorbente. Y los lípidos que hemos comido, las grasas, la manteca, etc., forma en el tubo digestivo pequeños globulitos de un diámetro que llamamos kilomicrones, que no puede penetrar en el capilar venoso. Entonces, ese pequeño linfático central, que lo vamos a llamar conducto quilífero, o capilar quilífero, porque se lleva los kilomicrones de los lípidos, se va a encargar de llevárselo. ¿A dónde? Esta es la gran duda. Para resolver esta duda, tenemos que estudiar las glándulas anexas. Háganme acordar en el foro, así discutimos esta duda, es muy importante. Bueno, acá tenemos
un esquema del esófago, estómago, duodeno, cortamos ahí, para entender cómo están conectadas las dos grandes glándulas digestivas, el hígado y el páncreas, y cómo trabajan en común. Bueno, ocurre algo muy singular. Las dos glándulas tienen varias funciones distintas que parecería que no tienen nada que ver entre sí. El páncreas actúa y el hígado como glándula excretora. Como glándula excretora tienen que tener un conducto excretor que lleve su producto, la secreción, en este caso al tubo digestivo. El páncreas lo hace a través de dos conductos, ahí ven uno grandote, que es el de Wirsung, con W, y otro chiquitito, que es el de Santorini, desembocando al duodeno. Y el hígado tiene un gran conducto, que es el conducto biliar, primero se llama conducto hepático, luego se llama conducto colédoco. El conducto biliar tiene dos nombres, hepático, hasta que recibe el conducto de la vesícula biliar, y colédoco, desde la unión del hepático y el cístico, que es el conducto de la vesícula, hasta que se junta con el Wirsung. Forman un conducto común muy chiquitito, una ampolla, que tienen que aprender con el nombre de ampolla de Vater. Ojo, que les estoy dando nivel de cosas que son preguntables, porque las van a tener mucho en su ejercicio profesional. Van a trabajar con pacientes que tienen la vesícula biliar extirpada, han recibido una cirugía que es la colecistectomía, o la tienen llena de cálculos y el médico les pide una dieta para esos pacientes. Van a tener conductos císticos remanentes, van a tener colédocos tapados, Dios mío, por un cálculo remanente. Lo mismo pasa con el páncreas. Bueno, esa ampolla de Vater, así se llama el nombre propio, es con B corta, en realidad se pronuncia Vater, pero digamos Vater como dice todo el mundo, desemboca por una papila en el duodeno. Pero además el páncreas, por ejemplo, tiene islotes de células endócrinas, que son aquellas que segregan a la sangre sin necesidad de un conducto excretor. En este caso importantísimas para ustedes, porque en esos islotes se va a producir nada menos que hormonas fundamentalmente para su profesión, como la insulina, que tanto papel tiene en la diabetes, una de las enfermedades más prevalentes del mundo. Y ni les digo de la patología de la vía biliar. Pero además de esta secreción biliar del hígado, que va a ser almacenada en la vesícula biliar para que cuando llegue el contenido ácido del estómago al duodeno, la vesícula biliar se contraiga y produzca ese contrapeso, esa homeostasis entre el ácido y el alcalino de un líquido y del otro. Pero el hígado tiene más de 900 funciones más. ¿Por qué? Primero fue un órgano hemopoyético en el bebé. Rápidamente reemplazado por la médula ósea que está dentro de los huesos y por otros órganos linfáticos. Pero le quedaron un montón de funciones en la vida, porque el hígado va a recibir, como vamos a ver ahora en este esquema, toda la sangre del tubo digestivo y del vaso. Toda la sangre del tubo digestivo, toda la que trajo los alimentos que absorbimos en las vellosidades. Formaron venas, en este caso, como son del intestino, se llaman mesentéricas, si son del colon se llaman colónicas. Esas venas mesentéricas se van a unir con la del vaso, que es la esplénica, y van a formar una vena fundamental que se llama vena porta. Una vena del tamaño de nuestro dedo meñique, una vena muy importante que, oh cosa rara, se va a comportar como una arteria. En lugar de unirse a otra vena y formar venas mayores para ir al corazón, esta vena se le ocurre entrar al hígado y dividirse primero en dos, lobar derecha, lobar izquierda, luego en 4, luego en 8, y así sigue dividiéndose hasta formar capilares sinusoides que tienen la función de permitir que la célula del hígado, que se llama hepatocito, hepato-hígado, citocélula, hepatocito, se conecte con la célula, con la sangre que pasa de la vena porta. Entonces el hepatocito tiene este privilegio. Él sabe todo lo que absorbió el intestino.
Si absorbió de más, es capaz de retenerlo, hay mucha glucosa, la retengo, la transformo en una molécula mayor hasta el momento oportuno, que es el ayuno. Transformo esa molécula mayor de glucógeno de nuevo en glucosa, la vuelvo a vertir en la sangre. Les cuento ese cuentito de la glucosa y el glucógeno, porque con eso ustedes entienden todo lo que pasa en los periodos que se están alimentando. Postpandrio, unos minutos después ya tienen glucosa en el hígado, en el ayuno, cuando tienen apetito, porque no hay glucosa en la arteria que irriga el hipotálamo, y el hipotálamo se entera de que tengo hambre, todo ese circuito. Pero piensen ustedes si se tomaron un vaso de cerveza. ¿Dónde fue? Ya se empezó a absorber en la boca, pasó al estómago, ahí la absorción es mayor, la vena gástrica, la vena porta, un vaso no pasó nada. 2 tal vez tampoco. El tercero pasó de largo. El pobre patrocito no puede metabolizar todo. Entonces, sienten ustedes primero una alegría, luego una gran tristeza, ¿no? Han llegado, el alcohol llegó a la neurona de la corteza cerebral. Y tiene ese episodio. Primero nos excita, luego nos inhibe. Pero piensen en otras cosas más serias. Si ingirieron algún tóxico, o un antibiótico. Antibióticos que cuestan una fortuna y el hígado le destruye el 90%. Entonces tendrán que buscar otra vía para que este antibiótico tan caro no se nos vaya. Antipiréticos, sustancias que bajan la fiebre rápidamente, son metabolizados por el hígado. Entonces hay otros puntos del tubo digestivo en los extremos, en el esófago y en el recto, que la sangre, en vez de ir a la vena porta, va a parar a las venas centrales, a las venas cavas. ¿Se acuerdan? Vena cava superior, vena cava inferior. Bueno, un repasito, así vamos integrando. Que en un par de clases vamos a tener que armar todo el cuerpo humano. Entonces, sobre todo las venas rectales, a través de un supositorio, pueden bajar rápidamente la fiebre en un niño sin necesidad que se tome una enorme cantidad de antipiréticos. Pero hay otra cosa que dejamos en suspenso. El conducto quilífero, el capilar quilífero central de la vellosidad, se lleva las sustancias oleosas. Esas sustancias oleosas, en vez de parar a la vena mesentérica, van a parar a los linfáticos mesentéricos. Y los linfáticos siguen otro camino, no van al hígado, van al conducto torácico. Alguna imagen ustedes pueden volver atrás y ver cómo era el conducto torácico, que se llama torácico, aunque nace en el abdomen y termina en el cuello, pero le quedó el nombre de torácico. Se va la linfa al conducto torácico y va a depositar esa linfa en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, que va a ir a parar, miren lo que hago, cruza así a la vena cava superior, aurícula derecha, listo, pulmón, vuelve al corazón, aorta, a todo el cuerpo. O sea que un medicamento encapsulado en una sustancia oleosa, lípida, va a bypassear al hígado. Permítame la palabra correcta en castellano es puentear, pero es muy vulgar, queda mejor decirlo en inglés, bypassearlo, y llegar al torrente circulatorio sin necesidad de ser metabolizado en el hígado. Ese es el porqué de los medicamentos oleosos. Bueno, para entenderlo mejor esto, nos vamos a meter en la profundidad del hígado, vamos a ir de mayor a menor hasta llegar a la célula esa que les nombré, el hepatocito. Ahí en la pantalla, en la parte superior e izquierda, ustedes tienen un esquema del circuito veno-venoso. La porta, vena, transformándose en una vena que se va a llamar suprahepática, que después sí va a desembocar en la vena cava y va a ir al corazón. Pero toda esa trama venosa fue primero digerida en el hígado, metabolizada
o como quieran llamarlo. El tercer vaso pasó de largo, el pobre hígado no pudo hacer nada, pero la mayoría, el hígado trabaja. ¿Y cómo trabaja? Fíjense, trabaja de esta manera, en pequeños lobulillos. Los lobulillos ya estamos en nivel histológico, son la puntita de un alfiler, en donde la vena porta se ha dividido en tanto que en la parte periférica ha producido sinusoides que como rayos van a parar a una vena centrolobulillar. Ese lobulillo hepático es la unidad funcional del hígado. Así como la vellosidad del intestino, el nefrón del riñón, ahora tienen el lobulillo hepático, la unidad funcional del hígado. Así que ese esquemita, estúdienselo, piénsenlo, cómo la sangre circula de la periferia del lobulillo, dibujado ahí como pequeños globulitos, hacia la parte central. En todo ese tramo, en todo ese trayecto, hay varias células, varias filas de células hepáticas que se interponen entre los sinusoides, los capilares. Así que, por un lado, trabajan con la sangre, interactuando con las sustancias que van pasando. Y por otro lado, actúan como glándula excretoria para afuera del lobulillo por un conductillo biliar que queda entre dos hepatocitos, un huequito entre dos hepatocitos produciendo la bilis. Todo está perfectamente sincronizado. Nada en la anatomía es porque sí, como vamos a hablar cuando terminemos el curso. Todo tiene un sincronismo. Que no lo sepamos es ignorancia nuestra. Pero esto es perfecto. Vamos ahora a la otra glándula, el páncreas. Otra glándula sumamente importante para ustedes. Y ahí tienen un corte histológico del páncreas mostrando uno de los islotes. En la periferia de los islotes vemos los acinos. Los acinos, eso que se ve más oscuro, son pequeñas unidades de secreción de los jugos pancreáticos, que son poderosos. El páncreas es el que digiere lo más difícil, las proteínas, a través de enzimas sumamente fuertes, que se van a activar recién cuando lleguen a la luz del tubo digestivo, porque guay de que se lleguen a activar acá, se destruye el propio páncreas, se come a sí mismo, sería terrible, ¿no? Y ocurren algunas patologías. O sea, ahí tenemos acinos que producen y segregan, tiene que ser al exterior, no puede ir a la sangre, una poderosa preenzima, que es el tripsinógeno. Se va a activar, está todo inteligentemente preparado que se active cuando llega al tubo digestivo, que está protegido del epitelio, el revestimiento del tubo, está protegido de esas enzimas para que no se digieran a él, ¿no? Pero estamos viendo el islote de Langerhans con el cual van a trabajar toda la vida. En ese islote ustedes tienen varios tipos de células que producen distintas hormonas. La más importante para ustedes son las células beta, que van a producir nada menos que la insulina. La insulina tiene que penetrar a la sangre, por eso hay una contigüidad entre las células del islote y los capilares sanguíneos. Entonces, cuando produzca la insulina, va a penetrar en el capilar sanguíneo, la insulina va a ir por la vena al corazón, el corazón lo va a enviar por medio de la aorta a todo el cuerpo, y la insulina va a actuar en todas las células del cuerpo humano, específicamente para interactuar en el metabolismo de la glucosa, en la interacción de la glucosa con la membrana plasmática y con los organoides de las células. De modo que en estos tienen que profundizar la fisiología porque realmente es materia para ustedes de toda la vida. Y además sumamente interesante. ¿Qué hacen estas células en el páncreas? Bueno, es interesante desde el punto de vista pedagógico que ustedes sepan que el profesor no lo sabe. Porque si el profesor no lo sabe, quiere decir que yo me asomé a las fronteras de la ciencia. Sabemos que hay una interacción morfológica entre los islotes y los acinos. Hay sinusoides que conectan. Debe haber algo que nosotros no sabemos, o mejor dicho, yo no sé. Algo que viaja entre los acinos y las células beta
y las alfa, pero bueno, la incógnita queda. Yo siempre le digo a los especialistas en diabetes que tienen que trabajar en eso. La anatomía es sabia, por algo puso sinusoides conectando estas dos cosas tan externas. No quedarnos en la ignorancia de, bueno, qué sé yo, están ahí, porque están ahí. En una ocasión recibí un gran investigador ruso que había trasplantado en cientos de pacientes los islotes de Langerhans de diabéticos a la piel de los pacientes, a razón de 10.000 islotes. Y los islotes funcionaban bárbaro, pero a los 2 años desaparecían. Bueno, ahí está el secreto. Funcionan solo en el páncreas. Por algo debe ser, no lo sabemos. Es bueno que sepan que muchas cosas no se saben. Un gran maestro mío, que fue mi padre, nos enseñó que lo que sabemos de medicina, cuando nos creemos muy sabios, es todo lo que se ve de un iceberg fuera del mar. Todo el resto, lo que está abajo, es lo que ignoramos. Y la humildad es importante para poder ejercer la medicina seriamente. Saber que siempre hay un montón de cosas, tanto en cada una de las especialidades y en la de ustedes, que no las sabemos. Tratar de averiguar, tratar de estar al día es importante, pero no todo es lo que se sabe. Bueno, por último, el más vapuleado, el intestino grueso. El intestino grueso parecería ser solamente que sirve para defecar, pero no es así. Nos da mucho dolor de cabeza y además es productor de una vitamina muy importante y es el que concentra y saca el agua, rescata, mejor dicho, el agua que tanto necesitamos para transformar el contenido líquido del ilion, que es el último tramo del intestino delgado, en materia fecal y excretarlo. O sea que tendrá movimientos peristálticos para transportar este bolo y además movimientos contráctiles. Cada vez que ustedes analizan las capas que tiene el intestino, tanto este delgado como este grueso como el delgado, piensen que el que hace contracción separada, que es el músculo circular, sirve para absorber más. Y el que hace peristaltismo, que es el músculo a lo largo, es el que sirve para pasar rápido el intestino. O sea, todas las vísceras se controlan por 2 sistemas que ya les mencioné en comunicación nerviosos, que son el simpático y el parasimpático. Uno hace trabajar más, el otro acelera. Y si no, piensen en una situación extrema, como un examen que nos va mal o algún susto grande, como se produce por ahí un gran movimiento del intestino y terminamos con una diarrea. ¿Por qué? Porque el simpático apuró, se equivocó y produjo ese aumento del peristaltismo. Bueno, con esto es suficiente. Hemos armado el aparato digestivo. Yo no pretendo que lo sepan con minucias, pero creo que hemos tocado lo más importante de todo mi curso. Y quisiera que lo discutamos mucho en el foro, que profundicemos cada punto por separado, donde les haya quedado dudas, porque si ustedes integran esto y ustedes son capaces, desde que ven el menú de lo que van a comer, o le anunció mamá o la cocinera lo que van a comer hoy, hasta que terminaron defecándolo, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo van a ser muy buenos nutricionistas. Así que los espero en la próxima unidad didáctica y en una más ya vamos a estar integrando todo el cuerpo humano. Muchas gracias.